Tal vez después de que me muera la venden, ¿verdad? Bien, y en esa lectura me encuentro otra vez en Génesis capítulo 29 y voy a ir leyendo versículo por versículo comenzando en el 31. Es la historia de Lea. Entonces titulé el mensaje Aprendamos, ¿ven? La lección en Lea. Pablo dijo que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. Y aquí Lea nos va a dar una enseñanza bien hermosa. Un reto a los que ya me han oído de muchos años atrás. ¿Se recuerdan que, por ejemplo, cuando hablamos del atrio, del tabernáculo, cuando Dios está hablando, comienza con el lugar santísimo, después el lugar santo, después el atrio exterior? En otras palabras, comienza desde donde Él está para acá. Pero cuando nosotros entramos, obviamente, entramos por aquí. Eso es lo que vi en el caso de Lea. Así que ya les di la clave, a ver si me siguen así ya con lo que dije. Y dice, así comienza diciendo, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Comencemos por una separación. Comencemos por quitar esa mentira tremenda de que no hay que discriminar. Aquí hay una discriminación. Está atendiendo a Lea, pero no está atendiendo a Raquel. Obviamente, cuando hablamos de discriminación de parte de Dios, nunca hay maldad. Él nos ama. Tenemos que aprender que Dios siempre está pensando en lo que es mejor para nosotros. Pero las apariencias, el enemigo ha hecho una tremenda tarea, hay que reconocer eso, en que nos ha mentido tanto y ha metido tanta mentira en nuestro subconsciente, que si seguimos guiándonos por lo que vemos más que por lo que creemos. Es una lucha que tenemos que ganar nosotros. Entonces aquí da la impresión, pues, de que Dios está amando más a Lea. Pobrecita Lea está siendo despreciada y Dios inmediatamente entra en su auxilio. Pero a Raquel no le hace nada. ¿Saben? Pregunto, ¿amará más Dios a Lea que a Raquel? No, ¿verdad? Pagó el mismo precio por todos nosotros. Entonces no ama a ninguno de nosotros más que a otro. ¿Cómo que no? Si miren a él cómo le responde las oraciones, y miren al otro cómo sufre. ¿Saben qué veo? Lo que hace que se manifieste Dios diferente a nosotros no es Dios, porque Dios no cambia. Es nuestra actitud. Es cuánto nosotros estamos entendiendo que Dios es bueno, que no importa lo que pase, que no importa lo que mire, que no importa lo que sienta, Dios es bueno. Entonces yo puse nuestra individualidad es la causa de la diferencia del trato de Dios para con nosotros. Es decir, nuestra prontitud o lentitud en obedecer su palabra. Dios es nuestro papá. Todos somos hijos. Los padres sabemos que amamos a nuestros hijos por igual. Pero hay unos hijos que requieren un poquito más de amor por su actitud. Me recuerdo, estaba nuestra hermana, nos visitó, nuestra hermana Blanqui, ¿verdad? Que la conocieron. Y entre lo que hablábamos, sacó a colación el trato que mi papá tenía para con ella y para con la hermana anterior, Rosy. Dice que salían las dos. Y aunque fuera Rosy la que dijo vamos al cine y la invitó, al llegar tarde y las castigaban a las dos, a Rosy le hablaban y a Blanqui le daban. Y ella decía, ¿y por qué a Rosy el sol le habla y a mí me pegan siempre? A pesar de que Rosy decía, fue mi culpa. ¿Verdad? Y es por la forma en la que en lo que nosotros aceptamos la corrección o entendemos las cosas. Hay aquellos que hay que amarlos con vara. Hay otros, realmente pocos, que basta la palabra. Entonces, no es tanto que Dios ame a unos más que a otros.
No es que Dios tenga un ideal para unos y un ideal para otros. Funciones todas las tenemos, pero ¿cuál de mi cuerpo, cuál parte de mi cuerpo es más importante? ¿Cuál órgano estoy dispuesto a sacrificar para que se sienta mejor el otro? No, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Por lo tanto, cuando nos parezca que se tarda en contestarnos, ¿verdad? Estamos entrando de aquí para allá. Él ya tiene la respuesta desde antes de la fundación del mundo. Nunca se tarda. Entonces tenemos que examinar el canal receptor. Es como dice, la transmisión está viniendo, ¿eh? El satélite está enviando la señal, pero nosotros tenemos interferencia. Hay algo que estorba la comunicación. Dios nunca se tarda. Dios no menosprecia a nadie. Vio que Lea era menospreciada y entonces actuó. ¿Y en qué forma actuó? Versículo 32. Y concibió Lea y dio luz a un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Lea está aceptando que Dios conoce su condición. Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahí entonces, en primer lugar, notemos que Lea se considera una mujer afligida. Se considera una mujer menospreciada. Ella está enfocándose en lo que le afecta a ella, basada en la tradición cultural, basada en todo el entorno que la rodea. Y entonces su apreciación a la luz del entorno y a la luz de lo que está pasando es cierta. Si le fuera a buscar consejo, ¿usted cree que estoy siendo menospreciada? Le dirían: sí, está siendo menospreciada, ¿verdad? Entonces su apreciación está correcta a la luz del entorno, del tiempo, de las circunstancias, de las tradiciones, de la cultura en la que se encuentra. Y Dios ve eso. Pero eso es lo lindo, aunque nosotros lo veamos de una manera equivocada, de todos modos Dios la ve. De todos modos Dios, Él se rebaja a nuestro nivel. Dice, se humilla a mirar. O sea, Él se rebaja. Porque si Dios le dijera a Lea: hombre, no te preocupes, yo lo tengo todo listo, no le ayudaría de nada a Lea. Entonces se rebaja a ver. Le dio un hijo y llamó su nombre Rubén. ¿Cuál fue la reacción entonces de Lea ante esta bendición? En primer lugar, entiende que su aflicción va a ser cambiada, porque de plano que ahora Jacob la va a amar a ella debido a que le está dando un hijo. Recuérdense que en aquel entonces, de veras, no sé si puse el nombre, sí, Rubén, mira un hijo, gracias. El significado de Rubén, mira un hijo. Recuérdense que en aquel entonces, hasta la fecha también, pero solo para los que no entienden que ya estamos en Cristo. En aquel entonces, la expectativa de los padres no era: voy a vivir por la eternidad. No se hablaba del nuevo nacimiento ni nada de eso. La expectativa de los padres es: ya tengo un hijo que va a continuar mi legado. ¿Verdad? Bromeaba anteriormente con Brandon, ¿verdad? En otras ocasiones le decía: ok, recuérdate que tú eres el único que puede mantener a los Velázquez vivos. Porque Ondina ya no es Velázquez, ahora es Ponce. Bueno, entonces ese era el concepto que había. Y como digo, en lo físico, natural, parece que sí. Pero los que sabemos que todos estamos ahora bajo un nombre y lo tenemos varones y hembras y no cambia, entonces ya no hay el concepto de que solo a través de los varones se mantiene la continuidad. Lea entonces entiende el valor de darle un hijo a Jacob, y automáticamente espera. Si está haciendo algo que culturalmente, en el entorno en el que ella está, esto es algo tremendo, un hijo varón, y es primogénito para más lujo, ¿verdad? Porque el primogénito también tiene algo de ventaja sobre los otros. Pero pareciera que a pesar de todo eso, la actitud de Jacob no cambió mucho, porque noten lo que sigue diciendo el versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón significa oyendo, escuchar inteligentemente. Dios oyó.
que yo era menospreciada. Ven, espero que se estén dando cuenta que la forma en la que nosotros concibimos y expresamos nuestra relación con Dios es conforme a la necesidad que tenemos y la forma en la que responde. Y de hecho eso es lo que pasó a lo largo de la Biblia. Los llamados nombres de Dios es exactamente eso, ¿verdad? Dios le dijo, no temas, no morirás, y entonces llamó su nombre Shalom, paz. Y Dios dijo, te doy la victoria, y entonces llamó su nombre estandarte. Esos nombres de Dios, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Yara, todo eso son los nombres de las respuestas que Dios dio a las personas. Y nosotros también lo decimos, Él es mi sanador, ¿verdad? Cuando nos cura. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ella está esperando que el darle ahora otro hijo a Jacob cambie las cosas. Y vayan teniendo la secuencia que yo tengo en mi mente y que quiero transmitir. Primero, Lea está identificándose como la menospreciada, la que tiene necesidad, la que Dios se tiene que dar cuenta que su situación es injusta, es mala. ¿Y qué espera ella que pase al intervenir Dios en su favor? Que su esposo entonces la ame, que también es lo justo, es una expectativa correcta, ¿verdad? Si está casada, pues quiere que su esposo la ame. Una vez más, culturalmente, en nuestro entorno, todo eso está bien. ¿Por qué Dios no está obrando de acuerdo a lo que todos sabemos que está bien? No ha llegado la noticia a él todavía de cómo son las cosas. Y entonces seguía buscando el amor de su marido, y esta vez cree, ya dándole dos, el primogénito y el segundo, seguramente que su marido la amará. Pero, versículo 34, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Leví significa agregado o dado por sentado, o precepto, atraído y afirmado, o unido por el afecto o el interés. Se me vino ahí el Salmo, donde dice, está mi alma apegada a ti. Entonces, la lógica sigue en Lea. Tendría que añadir algo aquí, que de todos modos no ha perdido su fe, ¿verdad? Primero, con el primero me va a amar, no funcionó. Ahora sí, con el segundo sí, no funcionó. Y sigue todavía, ahora sí, con este sí no hay para dónde. La tercera es la vencida. Ahí surgió, la tercera es la vencida. Pero se hace bien. Entonces la lucha de Lea es por ganar el afecto, la atención de su marido, lo cual sería muy bueno si no existiera el famoso pero. Todo lo que hasta aquí he dicho, todo lo que hasta aquí hemos hablado del contexto, es cierto, pero, y ese es el famoso pero. Lea entiende el valor de los hijos. ¿Puse eso ahí? Sí, gracias. Entiende el valor de los hijos varones para el hombre. Recordarán que aún Agar, siendo esclava, cuando Sara le dice a Abraham, yo no puedo tener hijos, así que llégate a Agar mi criada y tendeas. Y cuando Agar se da cuenta que está esperando, ya se sentía con derechos sobre su propia ama o jefa. Ese era el valor que se le daba culturalmente a los hijos, ven, especialmente al hijo varón, insisto. Entonces, bajo la situación cultural, bajo el entendimiento, la cosmovisión, diríamos hoy en día, que existía, Agar sabía que estaba en algo tremendo. Y pensó que lo que tenía, que lo que ahora representaba tener un hijo, la hacía superior a Sara, que era la esposa, porque ella no podía tener hijos. Ahí se dan cuenta cómo son circunstancias que nosotros nos inventamos o que nosotros les damos el valor que le queremos dar. ¿Qué es lo que hacen que cambie la cosa? ¿En qué momento dejó de ser ella la criada? ¿En qué momento dejó de ser ella la sierva? ¿Cómo se le ocurre pensar que por el hecho de que el patrón va a tener un hijo el patrón, que ahora va a ser hasta igual o superior a la esposa? No son los valores bíblicos. ¿Por qué? Porque la esposa, bíblicamente, somos uno.
No, mi mitad izquierda no puede ser mejor que mi mitad derecha. Funcionaría muy mal. Entonces, uno tiene que ser el asunto. Entonces, Sara, y digo, de igual, pero estaba el pero, es criada. Sin embargo, con Lea sí era esposa, pero también estaba el pero. ¿Cuál era el pero? Que ella no había sido escogida. Jacob, en todas las cosas malas que tiene Jacob, porque es el usurpador, el mentiroso, ha engañado a su hermano, a su papá, en fin, con todo lo malo que tiene, pero en este trato, él hizo el trato por Raquel. Voy a trabajar 7 años. Jacob y Raquel tienen una expectativa, una vez más, correcta en el contexto en el que viven. Yo me caso con aquella se casa conmigo. Está ahí. ¿Dónde está Lea en esa ecuación? No está. Entonces no podemos culpar a Jacob y a Raquel, ¿verdad? De lo que está pasando. Fue una situación que ellos no estaban buscando, para lo cual no habían firmado contrato, pero el papá Labán era el que había causado todo el problema. Ahora, versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso se llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá, celebrado. Celebrado en el sentido de honra, alguien célebre, famoso. Viene de la raíz que significa literalmente extender la mano físicamente para lanzar una piedra o una flecha. Especialmente para venerar o adorar con las manos extendidas, alabar, dar gracias. Ese es Judá. La Biblia no menciona que haya cambiado la actitud de Jacob. No menciona que haya cambiado la actitud de Raquel. Pero está cambiando la actitud de Lea. Finalmente Lea se está dando cuenta de que a pesar de que todo, entre comillas, justamente lo tiene a su favor, culturalmente lo tiene a su favor, si Dios no interviene no hay nada. Y se vuelve a Dios. Noten el proceso ahora repetido de lo que nos representa. Con el primer hijo, reconoce que Dios ha mirado su aflicción. Todos sabemos que Dios conoce nuestra necesidad. Todos sabemos que podemos clamar a Él y Él nos oye. Y desde luego, aún antes de clamar, Él ya conoce nuestra condición. Con el segundo, reconoce que Dios ha mirado que ella es despreciada. Dios es el juez justo. No tenemos que decirle: Señor, mira, me están haciendo injusticia. Él lo sabe. Él sabe que nos están tratando injustamente. Él sabe que no somos oídos. Él sabe la condición. Pero es necesario que nosotros sepamos y estemos conscientes: Dios conoce mi condición. A Dios no tengo que ir a tocarle la puerta y Señor, date cuenta de lo que me está pasando. Sus ojos están sobre nosotros y nos conoce mejor que nosotros. Ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Con el tercero, asume que su marido se unirá con ella. Es lo correcto, pero también quiero que nos demos cuenta que es lo egoísta. ¿Cómo va a ser egoísta lo correcto? Bueno, es correcto porque es su esposo, pero es egoísta porque una vez más Raquel era la que Jacob había escogido. A ella la tuvo que recibir porque si no, no podía tener a Raquel, que era la que él quería. Entonces, nuestra justicia, recuérdense que es como trapo de inmundicia. Por eso es que necesitamos caminar en consejo, porque nuestro juicio es parcial. Nuestro juicio es egoísta. Aunque digamos voy a ser imparcial en este asunto, hay algo dentro de nuestra naturaleza egoísta que siempre va a buscar cómo la cosa queda mejor para nosotros. Como, ¿por qué es que soy yo que tengo la razón? Sí es cierto que ellos dicen esto, o ella dice esto, o él dice esto, pero, y siempre ponemos un pero. Entonces,
ella siempre estaba poniendo su condición por delante. Pero con el cuarto, finalmente se da cuenta de lo que debió haber hecho desde el principio: alabar a Dios. Y aprendida su lección, dice, dejó de dar a luz. Noten que dije aprendida su lección, dejó de dar a luz. ¿Por qué? Porque después de esto va a seguir dando a luz. Entonces, ¿por qué dice la Biblia dejó de dar a luz? Para que nosotros entendamos, aquí termina un proceso. Aquí hay un fin, un final a la historia que estamos contando. Entendamos cuál es el final: alabar a Dios. Cuando ya ella reconoció lo que hay que hacer es alabar a Dios, ya no siguió teniendo hijos bajo aquello de querer ganar el amor y el reconocimiento de su esposo. Esa etapa de su vida, esa búsqueda, ya había encontrado la respuesta. Dios es Dios. Él es el que abre y cierra el vientre. Él es el que da y quita. Es mejor estar bien con Él. ¿Qué si tu esposo no te hace caso? Jehová es el esposo de las viudas. ¿Qué si tu padre y tu madre, aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo Dios? Entonces lo mejor, el fin de la historia es alabar a Dios, ser agradecidos. Por eso dice: dad gracias en todo y por todo. No sé si lo dije en público, pero cuando me hicieron esta pregunta, o si fue en viernes creo, me recordé de algo, una de las tantas lecturas, de las tantas anécdotas que conozco, pero que ya no recuerdo a quién le doy la honra, porque es desde luego de hace mucho tiempo, que él está narrando y dice que él no entendía eso de dar gracias por todo. Que entendía que en medio de cualquier circunstancia podía dar gracias a Dios porque Dios es bueno, pero por todo no podía dar gracias por esto. Y que Dios habló con él y le dijo: bueno, oye, ¿estás agradecido de que yo te haya salvado? Y dice: oh Señor, claro que sí. Dice: ¿estás agradecido entonces de que yo haya ido a la cruz y que padeciera lo que padecí? Sí, Señor. Porque si no lo hubieras hecho, ¿verdad? No tendría yo esta oportunidad. ¿Estás agradecido por Judas? Señor, no, él es un mentiroso, un traidor, un traicionero. Si no hubiera habido Judas, yo no hubiera ido a la cruz y tú no tendrías tu salvación. ¿Ven? Por eso desde nuestro entorno, desde lo que tenemos, nuestro escenario, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nos hace ver las cosas fuera de contexto. En lo que sí podemos estar 100% seguros, sin importar el contexto, la cosmovisión y el entorno, es que Dios es bueno. Y sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien. Y no importa las circunstancias, no importa lo que se mire, es de darle gracias a Dios. Porque en medio de esa tormenta, en medio de toda esa cosa, Él está trabajando para nuestro bien. Hay otra porción que dice, ¿no?, que lo que el enemigo envía para mal, Dios lo convierte en bien. Cuando somos agradecidos y cuando reconocemos que Dios es bueno y que siempre está pensando en lo mejor para nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la aplicación para nosotros? Al igual que Lea, en su entorno, en su cultura, no escogió ser la mayor y que hubiera una tradición de que la mayor se tenía que casar antes que la primera. Por lo tanto, a ella no le quedó más remedio que cuando le dijeron: te vas al cuarto con Jacob. En aquel entonces no había la cultura y las escuelas de: no, papá, yo soy mayor de edad, y yo no, ya no tengo que obedecerte. Entonces, ella estaba caminando dentro de la cultura, dentro del marco que existía, con todos sus errores y todas sus bemoles, como se dice, pero ella estaba siendo una hija obediente, conforme a la luz que tenía. De igual manera, ninguno de nosotros escogió
ni su sexo, ni su color, ni su edad, ni nada. Tenemos que empezar por ver que somos hechura de Dios. Recordarán algunos, otros tal vez no lo han oído, pero tal vez sí de otros predicadores, lo lindo porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que la palabra hechura es poema. Somos poema de Dios. ¿Y qué es un poema? Es la inspiración de alguien expresada, ya sea en un poema rimado o expresado en una pintura. En fin, es la inspiración de alguien. Entonces somos la inspiración de Dios. Pero ¿cómo hacer eso que Dios se inspiró en hacerme de este tamaño, de mis orejas, de esta o la nariz? Sí, porque el entorno no importa. La cultura no importa. Las circunstancias no importan. Él es Dios. Es bueno y desea lo mejor para mí. Aunque yo sea tan chiquito, tan grandote, tan gordo, tan flaco, sí. Y Él es el único que sabe qué es lo mejor para mí. Mi egoísmo no me deja ver lo que es mejor para mí, sino lo que mi alma engañada y mal entrenada considera que es felicidad, considera que es justo, considera que es lo mejor. Y los elementos que tenemos para seguir son iguales. Buscar el principio, buscar qué es lo que tenemos que cambiar. Dios tomó de la mano a Lea y la fue llevando hasta que ella se dio cuenta de lo que tenía que cambiar. Entonces enfoquémonos nosotros también en que Dios es bueno. Y en medio de las circunstancias, si ya hemos probado esto, ya probamos aquello, ya probamos lo otro, parémonos y preguntemos por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino que Dios quiere? ¿Cómo? ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, voy a comenzar en que soy un varón. Soy un varón. Voy a enfocarme. ¿Qué espera Dios de un varón? Para ser llamado un varón de Dios. No, soy una hembra. Las únicas dos cosas la única diferencia que Dios hace con nosotros es eso, varón y hembra. En eso sí no somos iguales. En eso sí tenemos funciones diferentes. Pero en todo lo demás somos iguales, somos uno. Valemos lo mismo, podemos lo mismo. Ya ven que hasta deportes, ya no es que es deportes de mujeres y este de hombres. No, hay tantas cosas que se pueden hacer igual físicamente, externamente. Pero en cuanto a roles que Dios demanda o desea, somos diferentes. Comencemos por ser un buen varón. Comencemos por ser una buena hembra. Porque eso es ser un buen hombre. ¿Se recuerdan que al principio lo creó Dios, varón y hembra, al hombre? ¿Quién es el hombre? El varón. No, la hembra también es el hombre. Entonces, varón y hembra creó Dios al hombre. Seamos un buen hombre, en función de varón o en función de hembra. Pero seguimos siendo hombre. Wow, eso le debe doler a las feministas. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es ese. Sea forma de varón o sea forma de hembra, es hombre. Y lo que Dios dice es que seamos un buen hombre. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir en justicia, a fin de que el hombre, ya sea varón o sea hembra, sea perfecto. Comencemos por enfocarnos ahí. Nuestra relación con Dios y la evaluación que de ella hacemos se basa en cómo interpretamos nuestra necesidad y cómo Dios responde a ella. Comencemos por entender que nuestra necesidad como varones es una y nuestra necesidad como hembras es otra. La forma en la que Dios va a trabajar con nosotros. Y mientras más rápido lo aprendamos, mejor. Por eso es que la forma en la que trabajó Lea nos muestra la forma en la que el hombre trabaja, pero no la forma en la que Dios diseña. ¿Se recuerdan lo que les dije del tabernáculo? Lea
entró al lugar santísimo, por así decirlo, hasta de último. Nosotros tenemos la dicha que el velo ya se rompió. Entonces podemos ir directamente al lugar santísimo y comenzar por ahí. Si Lea hubiese entendido la justicia de Dios y que quería lo mejor para ella desde un principio, se hubiera rendido a su voluntad y a las circunstancias, esperando que Dios trabajara en ella como de hecho lo hizo. De ahí que ahora evaluemos nuestra condición individual. Lea no tenía todo lo que nosotros tenemos. La Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos. Abundan los testimonios en la Biblia de que sin importar las circunstancias ni las condiciones, Dios es bueno y siempre quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, hasta cierto punto es más irresponsabilidad nuestra no volcarnos rápido a la misericordia de Dios y seguir luchando en nuestras propias fuerzas y con nuestra propia alma carnal de que las cosas debieran de ser de esta manera o de esta otra manera. Comencemos entonces por lo que para Lea fue el fin, para nosotros es el principio. Judá, ya vimos lo que significa Judá, pero dice, yo digo, alabemos a Dios, démosle gracias por su amor y misericordia. No esperemos entender primero, aprendamos a creer primero. Todos queremos entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Todos queremos entender si lo hice lo que tenía que hacer, por qué no. Pero ¿saben qué? Esto que acabo de decir es algo importante. Si yo hice lo que tenía que hacer, me aseguré de leerlo en la Biblia, me aseguré de buscar consejo, hice lo que tenía que hacer, porque el resultado no fue el esperado. ¿Puede darse eso? Que hagamos lo correcto. Tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Pero el texto más famoso, más fácil de entender, uno siembra, otro riega, pero Dios decide si sí o no. ¿Fue bien sembrado? Sí. ¿Fue bien regado? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque Dios. Y eso es lo que tiene que llegar a nuestra mente. Personalmente aprendí eso ya hace bastante tiempo y ha sido una gran bendición. Cuando me encuentro con un problema, lo primero que hago es analizarlo. ¿Es alguna consecuencia de la falla aquella que yo sé que cometí? No me queda más remedio que humillarme y pedir perdón. Y esa es la salida. Pero no me recuerdo haber hecho nada que merezca esta cosecha. Yo no recuerdo haber sembrado esa semilla. Y si me examino, y delante de Dios no puedo ser mentiroso, y el Espíritu no me redarguye, entonces digo, Señor, de esta no tengo nada que ver. ¿Qué quieres hacer tú con ella? Y espero dirección de Dios para lidiar con esa que no es consecuencia mía. Porque sé que al aprender cómo vencer esa circunstancia, voy a aprender algo más del Señor en mi caminar. Entonces comencemos por darle la honra y la gloria a Dios en todo. Recuérdense que debemos de saber, cuando estamos contentos, llenos de júbilo, es fácil exaltar y alabar a Dios. Pero cuando las cosas aparentemente no estén bien, debemos de tener el mismo ánimo. En mis carnalidades, en mi proceso de ir madurando, ¿verdad? Recuerdo que una vez, cuando recién venidos de regreso, vivíamos en el kilómetro 18.5, carretera El Salvador, cuando era solo un camino de ida y uno de vuelta y era de tierra, y cuando iban camiones adelante, todos lentos, toda la colota atrás, en fin, en las circunstancias de aquellas. Pero entonces era muy difícil estar yendo a almorzar a la casa o algo, así que bajaba y me quedaba, no regresaba, hasta que terminaba el día y ya me iba de regreso. No me recuerdo qué pasó, era un martes en la noche, que era a reunión de siervos. Y al salí molesto con Lili, y Lili conmigo, y no me recuerdo ni por qué. Pero el asunto es que estábamos molestos. Y llega la hora, yo trabajé y todo eso, hice lo que tenía que hacer, y en la noche cuando ya estamos en la reunión, pues yo ya estoy ahí, puesto que no me fui a la casa. Y viene Lili, ¿verdad? Y entonces yo estaba ahí en mi actitud, ¿verdad? Demostrando mi seriedad. Él dio mi entendimiento de lo que estaba pasando. Y entonces no estaba en una actitud de alabanza y adoración.
Y el Espíritu del Señor me redarguyó. Me dijo, sí, ¿verdad? Es más importante tu enojo. Es más importante tu malestar. Dale la gloria a tu enojo, dale la gloria a tu malestar. Dios puede esperar. Y ahí mismo cambió todo. Ahí mismo cambió todo. La misericordia de Dios. Y no sé, sé que a muchos les ha pasado que no quieren predicar porque se pelearon o no están en condiciones. Miren, si fuéramos nosotros los que producen el efecto, los que producen el resultado, si depende de cuán elocuentes somos, entonces sí está bien que nos cuidemos. Pero si podemos hacer un burro y hablar y Dios usa eso, entonces no importa nuestra condición. No importa que tan bien preparado estoy. Debemos de prepararnos, no ser negligentes, definitivamente. Pero me refiero, ¿cuándo vamos a estar bien preparados para manifestar la maravillosa gloria de Dios? ¿Cuándo vamos a estar bien equipados, bien entrenados para declarar sus maravillas? Nunca. Hay tanto que no sabemos de Él. Pero eso es lo lindo del caso. Si lo alabamos a Él, si buscamos su gloria, aún de nuestros errores, Él saca ejemplos para alguien y edificar a alguien. Alabemos a Dios. Démosle la gloria a Dios, porque solo Él la merece. Aprendamos a alabar, lo puse aquí, por lo que Él es, no por lo que hace. Él es Dios siempre. Al hacer eso, el tercer hijo de Lea, que en este caso sería el segundo, es Leví. Agregado, dado por sentado, está mi alma apegada a ti. Al dar a Dios la alabanza que Él merece, entonces empezamos a ser sacerdotes. Porque recuérdense que los levitas eran sacerdotes de Aarón. Aarón era el sacerdocio y los levitas eran los ayudantes en todo lo del tabernáculo, en todo lo que tenía que ver con sacrificios, en todo lo demás. Y nosotros pasamos al rol de levitas, solo que de un nuevo sacerdocio, Melquisedec. Y nosotros somos los instrumentos de Melquisedec, los que nos encargamos de los sacrificios y de todo lo demás, los que tenemos que dar los pormenores, a dar los consejos, hacer todo lo que tenga que ver para que suba un sacrificio agradable a Dios de la vida de las personas que estamos trabajando y de la nuestra. Entonces, así como al cambiar el sacerdocio, cambian todas las reglas, nosotros somos sumos sacerdotes de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos la siguiente raza, la siguiente rama o versión como los levitas de Dios. Cuando nos damos cuenta de ese privilegio que tenemos de servir la mesa. ¿Qué hacían los levitas? Piensen que hacían los levitas eran los que transportaban el tabernáculo. Los levitas eran los que llevaban el arca del pacto. Los levitas eran los que ponían los pan de propiciación, los que se aseguraban que no faltase el incienso y todo lo necesario para que el sacerdote entrara una vez al año. O sea que los levitas trabajaban todo un año para que una vez al año entrara el sumo sacerdote a ofrecer incienso ante Dios. En el sacerdocio de Melquisedec nosotros entramos directamente al sacerdocio, a lo que era el sumo sacerdote de la tierra. Ahora somos nosotros, porque el sumo sacerdote ahora es Melquisedec, el sumo sacerdocio de Dios. Él intercede ya no en el tabernáculo, que era semejanza de la relación celestial. Entonces el lugar santísimo al que nosotros entramos aquí es el lugar, es semejanza del lugar santísimo donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más cuello que ese? Que tener acceso al oído de Dios Padre, porque aquel para el que servimos y ministramos está sentado a su diestra. Ese es el nuevo sacerdocio que tenemos. Al caminar entonces nosotros en ese sacerdocio, con ese entendimiento, el segundo hijo de Lea, que para nosotros es el tercero, Simeón, oyendo, escuchar inteligentemente. Aún sin entenderlo,
Lea fue una buena mujer, porque hizo lo que tenía que hacer. A los ojos de Dios, somos evaluados por nuestro nivel en el que estamos. Yo he dicho que es perfecto para un bebé gatear de cierta edad. Es perfecto. Pero si ni camina, pero para un bebé es perfecto. Si un niño que ya se supone caminar y correr todavía está gateando, ahí está algo malo, va lento. No está en lo perfecto, tiene que mejorar. Si un joven, ¿verdad?, no puede correr, está malo. En otras palabras, perfecto es estar haciendo lo correcto al nivel que nos encontramos, de edad física o de edad espiritual. Por eso, escúchenme bien esto. Ciertamente, los niños espirituales necesitan lechita. Pero recuérdense que el niño espiritual no es por la edad física. Ese es el gran problema que sigue teniendo la iglesia hoy en día. Miran a las personas por sus logros humanos y asumen que su madurez espiritual es acorde a sus logros humanos. Tengo en mente un personaje, no menciono el nombre, pero algunos de ustedes lo identificarán rápidamente, de que era uno que ganaba concursos de oratoria. Se convierte y al rato ya es profeta en la congregación. Decía yo, y se molestaron conmigo algunos porque lo dije en un evento donde habían varios de ellos, que cuando un cantante secular se convierte, a la semana entrante ya está dirigiendo alabanza y está dando conciertos. Y yo digo, ¿no se dan cuenta que están en pañales? No, pero tienen tantos años de experiencia. Sí, en lo secular, en lo terrenal, en lo natural. En el espíritu son bebés. Tienen que pasar por un proceso. Puede ser rápido, eso es lo lindo también en el espíritu, que no es por tiempo físico. No tengo que pasar un año para ganar primer año. Dependiendo de la aplicación, el estudio de la Biblia, el obedecer los principios conforme se van aprendiendo, entonces se pueden en un año pasar de primero a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto. Pero tenemos que tener ese entendimiento. Tenemos que oír inteligentemente, ya no oír ni siquiera lo que dicen los predicadores por televisión. Estuvimos con Gerson en una reunión de pastores. Y fue una cena, porque era fin de año, un convivio, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces estaba la cena, la sabrosa y todo gratis, entre comillas, porque fueron invitados los pastores. Gerson y yo tuvimos la oportunidad de compartir un poco, nos dieron un tiempecito ahí para hablar. Entonces estábamos ahí y llegó el momento de recoger una ofrenda. Pues obviamente, pues, era una ofrenda, había sido una noche de convivio y todo eso. Pero pusieron a un profeta a que diera la plática. Y desde que empezó a hablar, y a hablar con ese tono emotivo y esto y lo otro, y a profetizar y a declarar bendiciones para el año entrante, que este era el otro día. No nos vimos Gerson y yo, no estábamos a la par. Pero de ese momento volví a meter mi cartera a la bolsa. Y luego Gerson me contó que hizo lo mismo. Una manipulación tan horrible. Y qué desgracia que la audiencia eran pastores. Y todos pasaron. Porque él miró que había unos de 100, que miró que esto, que miró lo otro. Y ya viste que habemos unos que no vamos a ver nada. Entonces, al oír inteligentemente, Simeón, primero al alabar a Dios, reconocerlo, que la gloria siempre sea para Él. Segundo, entender el privilegio que tenemos de que sobre nuestros hombros, ¿qué significa algo sobre nuestros hombros? Responsabilidad. Es una carga, ¿cierto? Pero es una responsabilidad. Y esas son las cargas que pesan más. Entonces sobre nuestros hombros está el expresar
el sacerdocio de Melquisedec. Un gran privilegio. Entonces ya empezamos a oír más inteligentemente, escuchar lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos está diciendo. Y eso nos lleva al primer hijo de Lea, que es el último para nosotros, Rubén. Mira, un hijo. Si damos el proceso correcto, el fruto se va a llevar a cabo. No quedó que usted siembra, usted riega, pero Dios decide. Sí, Dios decide. Pero que va a haber fruto, va a haber fruto. Dios decide cuándo, y cómo, y dónde. Tal vez el fruto no se dé en nuestra generación. Tal vez el fruto no se dé donde nosotros pensábamos que se iba a dar. Pero si se siembra, se cosecha. Y Dios es el que se encarga del fruto. El fruto es lo último y queda en las manos de Dios. Nosotros sembramos y regamos, pero Él da el crecimiento. Pero una cosa es segura: si nuestro proceder fue el correcto, ya sea en este siglo o en el venidero, lo veremos y lo disfrutaremos. Aún el mismo Job llegó a entender eso. ¿Se recuerdan que ya después aún antes de hablar con Dios fue cuando dice: yo sé que en mi carne he de ver a Dios? Aunque me muera y se me coman los gusanos y todo, no sé cómo, pero yo sé que el Espíritu operando en él. Entonces nosotros podemos tener esa certeza. El fruto lo veremos y lo disfrutaremos. Ahora, esos son la lección aprendida en Lea. Ahora quiero recordarles que Abraham compró una cueva y dijo que ahí lo enterraran a él y a Sara. Isaac también pidió a José que cuando muriera lo fueran a enterrar ahí, ¿verdad? Y ahí enterraron también a Rebeca, ¿verdad? En Génesis capítulo 49, versículo 31, leemos, hablando Jacob: ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. ¿No que Raquel era la amada? ¿No que Raquel era la preferida y Lea la despreciada? A Raquel no la pusieron ahí. A Lea, la menospreciada de los hombres, fue la escogida por Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. No importa el entorno, no importa las circunstancias. Si solo podemos limitarnos a la función y al rol en el que nos encontramos, eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Y nos evalúa no por las grandes cosas que hicimos por Él. Porque a veces, al menos yo, no los voy a poner a ustedes, ese gran error de pensar que tengo que hacer algo más por Dios. ¿Qué tengo que hacer yo por Dios? ¿Qué tanto le afecta a Dios que yo haga o deje de hacer? Absolutamente nada. Hay un cántico, ahorita me viene a la mente, es un cántico de antaño, de los himnos de antaño, no sé cuántos lo hayan oído. Dice la letra así: viajaba en triste soledad y nadie me ayudó. La cruz que yo le dije a Jesucristo que me trataban mal. Y entonces le oí así decir: camino del Calvario mi pie también flaqueó. La cruz que yo cargaba mi cuerpo doblegó. Prosigue tu camino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Le dije a Jesucristo que dejé mi fama y mi fortuna, todo lo abandoné por venir a Él. Y entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cuenta cruz yo vi. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí.
Entonces cambia la actitud el que está cantando, ¿no? Y dice, Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni aún así podrá mi muerte tu angustia contemplar, por compensar. Mejor amor de amigo jamás he de encontrar. Entonces le oí así decir, si un solo vaso de agua te pido que has de dar, tan solo un vaso de agua de ti he de demandar. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Si eso es todo lo que pide. Pero es de un vaso de agua. Ya que Él ha hecho tanto por Dios. No hay tales. Si primero hablábamos a Dios. Si entendemos que en los levitas no todos llevaban el arca. Los levitas no todos ponían el pan de la propiciación. No todos hacían lo mismo, pero el que tenía que llevar las estacas, ese era todo lo que tenía que llevar. Hagamos lo que Dios nos pide. Y no nos preocupe si es poco a los ojos de los hombres. Y no nos deslumbre si parece grandioso a los ojos de los hombres. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Lea nos dejó un lindo ejemplo, el cual está de diferentes maneras representado en la Biblia. El otro ejemplo que me gozo grandemente es el de Josué. Josué, el siervo de Moisés. El gran Moisés, el dador de la ley, el que Jesús vendrá a ser otro profeta como Moisés. Y Josué es tan solo el siervo. Pero cuando se muere Moisés, al que escogen es al siervo del siervo. Pero lo lindo del caso, y eso es lo que quiero llamar la atención, es que en todo el libro de Josué, no en el de Éxodo y de Deuteronomio, no, en el de Josué, cada vez que se habla de Josué, dice Josué, siervo de Moisés. Me imagino que Josué pudiera decir en sus oraciones, yo fui el siervo de Moisés, pero Moisés ya no está. Ahora el traidito de la película soy yo. Pero no, a lo largo de toda su vida, Josué, siervo de Moisés. Hasta que termina Josué capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Así que lo único que se necesita para pasar a ser siervo de hombres, para pasar de ser siervo de hombres a ser siervo de Dios, lo único que se necesita es morirse. Pero no tenemos que esperar hasta morirnos físicamente. Podemos empezar a morir a muchas cosas de nuestro egocentrismo y en poder experimentar el ser siervo de Dios. Lea nos dejó una linda lección. Léanla y vivámosla. Preparémonos para participar de la mesa del Señor. Y fíjense lo que acabamos de decir o lo que conocemos, ¿no? Porque eso no es nada nuevo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero como me traen el pan y el vino, para que quede claro, es jugo de uva. Paréntesis antes de continuar. Cuando era en la iglesia donde nos convertimos, pues allá los diáconos prácticamente los promueven por su servicio. Personas que tienen un don de servicio y todos rápidos llegan a ser diáconos. No necesariamente son muy conocedores de la palabra o de ciertas cosas, ¿verdad? Algunos son nuevos. Y una vez que se celebró la mesa del Señor, a los encargados diáconos de ese día, pues eran nuevos y todo estaba muy en orden. Se dio, ¿verdad? En el nombre de Jesús comamos y comieron, y más adelante en el nombre de Jesús bebamos y bebieron, y empieza casi toda la congregación puso vino de verdad. Entonces el pan y el vino, y nadie le había
Entonces cuando todos agarraron la copita de jugo de uva, muy bien, entonces pasen por favor a tomar los elementos. Ahí está el pan y el jugo de vid. Yo voy a seguir hablando y ustedes ordenadamente vayan tomando. ¿Y por qué? Dice que todos somos un mismo cuerpo. Miren, de ese pan está cortado en pedacitos. Y originalmente era un pedazo, era un pan de aquellos que eran enteros, ¿no? Que no eran rodajados. Entonces lo que está ilustrándonos ahí es de que ese un pan se ha rodajado y se ha partido en pedacitos de diferentes tamaños, pero el punto es que sigue siendo un solo pan. Cuando nosotros comemos ese pedacito de pan, entonces estamos comiendo del un solo pan que hay. Es por eso que todos somos su cuerpo. Es como quien dice que agarramos un pedacito del cuerpo de Cristo místicamente, ¿verdad? Y ahora nos convertimos en ese pedacito del cuerpo. Pero ninguno de nosotros individualmente es el cuerpo de Cristo. Somos tan solo un pedacito, una parte del cuerpo de Cristo. Y conforme la participamos, estamos haciéndonos uno. El pan que estamos tomando es el mismo que todos tenemos. Y simbólicamente, al comerlo, pues estamos interiormente haciéndonos uno. Eso es lo que el Señor quiere que recordemos en esto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea que yo estoy aquí al tomar este pedazo de pan, no estoy pensando en un dedo, en una uña, no. Estoy pensando en Cristo entero, en Jesús entero, que está sufriendo para que yo reciba la sanidad. Venía escuchando a David Ingalls con varios cánticos que son tan lindos porque son de letra bíblica, ¿verdad? Y entonces él estaba diciendo, Él en nosotros es el que nos hace uno. Como aprendimos de Lea, no importa dónde estemos, qué rol tengamos, cuál sea nuestra función, si la hacemos a lo mejor de nuestro entendimiento y de nuestro esfuerzo, somos agradables a Dios. Y al participar de este cuerpo de Cristo, que por nosotros fue partido, recuérdense otra cosa, participamos de la sanidad que ese cuerpo compró. En obediencia y en gratitud comamos. Y la sangre, nunca se me va a olvidar la lección que me dio Víctor Hugo, es para que tengamos todos el mismo ¿cómo es? ADN. El mismo ADN. Para que tengamos el mismo ADN celestial. Somos un cuerpo espiritual, participando de la misma virtud y del mismo precio que el Señor ya pagó por nosotros. Con gratitud, bebamos. Amado Padre Celestial, gracias por darnos a cada instante, no solo en las pláticas, en los estudios que como congregación tenemos, sino en las experiencias en nuestra vida personal, la forma en la que tú nos conoces individualmente y haces las cosas a nuestra medida. Las pruebas que vienen no nos pueden aplastar porque tú nunca dejas que venga una más de lo que podemos soportar. Las tentaciones que se nos presentan delante de nosotros constantemente tampoco son lo suficientemente fuertes para superarnos o vencernos, porque tú nos has dado la fortaleza para soportarlas todas cuando nos acercamos a ti. Que este entendimiento que adquirimos hoy, amado Padre, de que Jesús, el sacerdote conforme al orden de Melquisedec, está delante de ti e intercede constantemente por nosotros, para que nosotros seamos su cuerpo de sacerdotes, su cuerpo de ayudas acá en la tierra, lo podamos hacer con gozo y gratitud, sabiendo que, como ese cántico que me recordaste, si apenas fuera dar un vaso de agua al sediento,
que estaríamos con eso glorificándote y satisfaciéndote para que tú nos vieras con agrado. No hay mayor dicha y mayor honra que eso. Te amamos, agradecemos lo que tú has hecho por nuestras vidas y sigues haciendo y el privilegio que nos das. Y nuestro anhelo es glorificarte y traer esa sonrisa de gozo de un padre satisfecho al ver a sus hijos obedientes. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El micrófono